Buenas tardes, soy Harold May Nichols y estoy en Reino Fútbol. Es periodista, es hombre de fútbol, ha hecho casi todo menos de entrenador, aunque yo creo que por ahí puede ser y no lo descarto, y de futbolista, aunque dicen que jugaba bastante bien. Candidato presidencial. Iniciamos nuestra ronda con candidatos y candidatas presidenciales en Reino Fútbol en minuto 90 con el señor Harold May Nichols. Un aplauso, señores. Como le damos a todos y todas nuestros invitados. Harold, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, tremendo gusto. La verdad que de entrenador que me acuerde nunca, pero alguna vez me debe haber tocado ser el equipo, pero entrenador no me acuerdo. Te pregunto porque este inicio, ¿no?, en el camino político desde la formalidad, porque se ha hecho política hace mucho tiempo, el deporte es política también, ¿significa para Harold May Nichols un camino sin retorno a la actividad de futbolística como tal? No sabría decirte, no creo. Yo vengo del mundo del fútbol y obviamente del mundo del deporte. No es llegar y salirse de ahí después de toda una vida en esto. Y habrá que ver cómo se van desenvolviendo los hechos, cómo es la votación final, cómo es la respuesta de la ciudadanía. Y ahí tomar alguna decisión. No hay una decisión tomada a priori porque no me parece. Nosotros seguimos trabajando con todo el esfuerzo del equipo para seguir remontando en la encuesta, sumando más eventuales votos y así llegar a la segunda vuelta. Ahí veremos después cómo se desarrollan los distintos hechos para tomar las distintas decisiones que haya que tomar. Y hasta ahora, Harold, el ciudadano, ¿no?, Harold May Nichols, ¿cómo lo ha pasado en esto más allá de lo profesional, de la seriedad que significa todo esto? Porque es un camino gigante, son alturas enormes, pero el ciudadano, ¿cómo convive con esto? Mira, yo sé que lo que voy a contestar va a generar ruido, porque yo lo he pasado bien. Entonces eso es raro, y en Chile es raro pasarlo bien. Siempre hay, ha sido agotador, ya no voy más, ojalá esto termine pronto, etc. Yo me he entretenido, he aprendido una barbaridad, he conocido muchísima gente, y en la suma y la resta ha sido una gratísima experiencia. Obviamente hay momentos que habría preferido no pasar, pero son mínimos al lado de los momentos que agradezco haber pasado. Entonces yo sé que esto genera una sensación extraña porque nosotros estamos más acostumbrados a lo otro, como decía Lucho Álamo, a restar y dividir que a sumar y multiplicar. Entonces genera, pero en mi caso particular, hasta el día de hoy, ha sido una extraordinaria experiencia. Y en ese caso, Harold, con la ciudadanía, ¿cómo has notado el hecho de que la gente te conoce mucho por el tema del fútbol, ¿no? En diferentes roles, en particular en la NFP, pero en diferentes roles. ¿Te ha costado desprenderte de esa figura o no quieres desprenderte de esa figura? ¿No te complica? Es que es imposible, sería reescribir la historia y la historia ya está. Entonces no es imposible. Hay muchos que me dicen, y si te preguntan de fútbol no te metas ahí, que la gente... No, si me preguntan de fútbol es porque quieren saber mi opinión respecto de este tema en particular. Por ejemplo, ayer en el debate, Iván Valenzuela parte diciéndome, usted ya quiso distribuir las platas del fútbol y le fue mal. Y le tuve que corregir, no quise, lo hice. Sí, pero le fue mal. Bueno, está bien, uno tiene que hacer las cosas, le vaya bien o le vaya mal, de acuerdo a sus principios o sus valores. No puede hacerlas para ver cómo salgo después. ¿Cómo no le voy a contestar esa pregunta? O sea, tengo una vida en esto. Soy dirigente desde el año 1989 y como periodista desde el año 83. Entonces ya son muchos años para decir, ¿sabes qué? No, yo no me meto en estos temas. Yo creo que la ciudadanía encontraría mucho más extraño que yo dijera, no, de fútbol no hablo más porque ahora estoy en otro rol, que hablarles de fútbol. Y muchas veces me paran y me dicen, no, usted tiene que traer a Bielsa de nuevo. Y la misma historia, porque es evidente, pues, si no puedes borrar tu historia, sobre todo si yo me siento orgulloso de la que he hecho. ¿Y el candidato Harold May Nichols, cómo ve el fútbol chileno actual? Sé que fuiste al estadio, que sigues encontrando el espacio para ir al estadio igual, pero la actividad como fútbol. Y para jugar, sigo jugando. Bueno, entrando a la cancha, seamos justos. Mira, voy a resumir lo que vi ayer. Un espectáculo de orden mundial.
un espectáculo. La entrada al estadio, el control, la seguridad. Estamos hablando del Caro Arena. Perdón, Sí. fui al clásico. Sí. Fui al clásico entre... Todo eso de nivel mundial, un estadio maravilloso, un palco de primera, todo, la gente bien sentada, comportamiento, nadie ingresó a la cancha. Todo eso lo vi muy bien. Hubo un jugador expulsado del equipo local, no hubo, etcétera. Todo eso perfecto, con una cosa que yo creí que no le iba a decir nunca. Yo estoy en contra de que las hinchadas, por situación de que las hinchadas visitantes no vayan a los... Yo creo que le pierden sabor al fútbol, ¿no? Pero después de ver lo de ayer, tengo que repasar eso, porque ¿qué hubiera pasado en el partido de ayer si va a la barra de la U? Quizás estamos lamentando algún destrozo innecesario. El estadio no requiere destrozo, al contrario, requiere cuidado. Por la frustración, por el mal comportamiento, después de lo que pasó el jueves, etc. Esa es una parte. Muy bien la Católica, ejemplo a seguir desde todo punto de vista. Ahora vamos a la otra parte, lo que pasa adentro. Yo, en el segundo tiempo, los primeros 15 minutos, porque llevé la estadística, entró 3 veces el cuerpo médico de alguno de los equipos a atender a jugadores. 3 veces en 15 minutos. La atención de cualquier jugador es 1 minuto por lo menos, más el tiempo que se toma el árbitro en llamarlo. Estamos hablando de 15 minutos, hubo 5 minutos por lo menos atendiendo jugadores. Y tú dices, pero por eso que después vienen los partidos de ritmo internacional donde el árbitro no toma en cuenta esto o los mismos jugadores deciden actuar de manera distinta y no aguantamos la presión del partido. Entonces, ¿cuántas veces hemos leído, hemos escuchado, se regaló el primer tiempo? No es que se regale, es que los jugadores saben que no llegan, entonces regulan. Y eso no puede ser. Hay que terminar con esas malas costumbres. Yo entiendo que un foul te duele, lo tengo clarísimo, pero todos siguen jugando. Y cuando no siguen jugando, está bien que entre, pero es porque no va a seguir jugando. Y después, y ya terminando en los descuentos, el arquero de Católica, que es un muchacho joven, etcétera, se acalambró en una pelota que ni atajó. Entonces tú dices, oye, pero esto es necesario. Los jugadores no se dan cuenta cómo le hacen daño al espectáculo haciendo este tipo de cosas. Porque mañana te pueden dar vuelta la cosa. O sea, la U podía hacerle 2 goles y el arquero que se estaba acalambrando sale corriendo a cabecear el último córner. Y la gente se da cuenta de eso. Yo creo que ahí hay un trabajo muy, pero muy grande por hacer. Es terminar la palabra que esto es para los vivos y poner esto es para los profesionales que quieren esta actividad y la quieren engrandecer. Ahí tenemos que hacer un cambio cultural muy, pero muy grande. Es súper interesante porque en el debate hablaste a propósito de otras situaciones y es extrapolable para todo, ¿no? De terminar con esto es para los vivos, de que el país de los vivos, de la ganancia, de entender eso como si fuera una picardía. Mira, también hablé justamente, la picardía es una cosa. Esa es una cosa, ya está bien, la chispeza, como dijo el gran Gary. Otra cosa es la viveza para sacar ventaja que no corresponde. Ayer, por ejemplo, o sea, te digo, ¿cómo se va a calambrar un arquero? O sea, que lo agarraron a pelotazo, ¿no? Si tampoco atajó porque la U no tiró al arco. Entonces, tú dices, ¿cómo? Eso me llamó la atención. Pero ayer también puse un tema que es súper serio, que es la ludopatía. Y ahí, en el tema de la ludopatía, he escuchado de que ahora el tema de las apuestas en los equipos de fútbol, no tengo cómo comprobarlo, se negocia cuánto vamos a ir perdiendo el primer tiempo y el segundo tiempo salimos a ganarlo. Porque de esa manera juntamos la plata para lo que sea. O sea, el equipo X, mi equipo, cualquiera mi equipo en la liga, dice ya el primer tiempo lo perdemos 1-0 y el segundo nos reventamos para ganar 2-1. Nadie se va a quejar porque ganaste, pero tergiversaste los resultados. Yo creo que estamos llegando a un límite con el tema de las apuestas, la ludopatía y esta forma de trabajar que lo estamos viendo en la NBA, por ejemplo. No sé si leíste, pero en la sí, NBA, con sanciones y todo. Sí. pero esos tipos ganan miles de millones. O sea, ya no son que no llegan a fin de mes. Y el tipo dijo que iba a jugar poco y mal para que apostaran de que iba a ser poco y mal. Ahora está preso.
Entonces ya el tema de la ludopatía y las apuestas para sacar ventajas pequeñas, viveza, está siendo un tema que nos va a empezar a distorsionar el mundo del deporte. ¿Cómo verlo en un eventual futuro gobierno, ¿no? Como política de gobierno, entendiendo que además, acá estamos hablando de contratos que también son de privado, las casas de apuestas están en la mayoría de los equipos de fútbol chileno, son declaradas ilegales igual, la publicidad no es así, hay una zona de opacidad ahí, los medios de comunicación, muchísimos, casi todos, auspiciados y además controlados por casas de apuestas, también lo son. Desde una mirada de un futuro bueno. Y los deportistas. Y los deportistas que hacen comerciales, que hacen, que también participan, que son rostros de casa de apuestas. Yo creo que ahí hay que ser igual que con la delincuencia. Tolerancia cero y se acabó. No hay cómo dejar entrar a las casas de apuestas a Chile. Yo entiendo que técnicamente y de alguna manera en la forma por la informática es casi imposible, muy difícil y todo lo que tú quieras. Bueno, pero hay que hacer el esfuerzo. Para mí, el tema no está en cuánto IVA pagan o cuánto IVA no pagan. Para mí el tema es cuánto daño le hacen a la juventud, que se van a transformar en ludópatas, que van a creer que esta es la manera de ganarle a la vida, y cuánto daño le hacen al deporte. No hablo de ningún deporte en específico, al deporte. Porque ya vemos que está, o sea, te digo, yo no habría pensado nunca que un jugador estrella de la NBA iba a estar metido en un tema así. Jugador estrella, no era el último de la nómina. Tú dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Hasta dónde llegan los límites de la ambición, de la avaricia? Entonces, yo creo que hay que sacarlas de los medios de comunicación, de los equipos de fútbol, de la publicidad de los jugadores, de la publicidad de los rostros. Fuera, ¿no? Y de las redes, porque ahí yo lo que hablé fue que el abogado de las casas de apuestas dijo, bueno, de acuerdo al dictamen de la Corte Suprema, estoy haciendo un resumen, sí, ¿no? sí, ¿Verdad? Sí. Bueno, éramos .com, ahora vamos a ser .org. Sí. Por lo tanto, el dictamen de la Corte Suprema lo estamos cumpliendo a cabalidad, no hay más .com. O sea, como dijo el fiscal de tu terruño, hasta mediodía nomás somos, pues después se nos pasa. Claro. Yo lo encuentro gravísimo. O sea, y es un mercado en donde tampoco dan gran cantidad de trabajo. Si eran gran cantidad de trabajo, como cuando estaba la Polla Gol con la agencia Polla Gol, de que ya yo trabajé ahí algunos jueves y viernes en la noche, perforando tarjetitas, está bien. Pero no es así tampoco. Entonces no dan trabajo. Si es verdad que ganaron $1.000 millones el año pasado, esa fue quiere decir que hay $1.000 millones de chilenos menos porque los pusimos arriba de la mesa. Algunos habrán ganado, la mayoría seguramente perdió. En la ludopatía en general no se gana nunca, ¿no? Más allá de todo, nunca se gana porque es un saco sin fondo. Han pasado un montón de años, y yo sé que la pregunta es muy larga, ¿no? Pero ¿qué balance haces del estado actual que hay? A propósito de todas las discusiones, se discutió hoy, se aprobó hoy el tema del rechazo a la multipropiedad en los clubes. Estoy pensando en eso, multipropiedad en el fútbol chileno, en esta oleada, ¿no? De nuevos dueños que hay en diferentes equipos de fútbol chileno, sociedades anónimas deportivas, ¿cómo lo ves? Y además con perspectiva de un gobierno, digamos. En primer lugar, yo tengo que manifestar que después de 20 años de la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, porque si bien se implementó en noviembre del 2006, un año antes o un año y medio antes ya estaba la ley, ¿no? A mí me parece muy bien que estemos actualizándola, o como dicen los argentinos, ayornando la ley. Porque nadie previó que íbamos a tener esta multipropiedad, nunca se habló de esto. Nadie previó también, y aquí viene otro tema, que íbamos a tener tanto extranjeros interesados en el fútbol chileno, o sea, en la competencia. ¿Quién iba a creer que íbamos a tener todos los extranjeros interesados en venir a comprar un club nuestro? Nunca nadie lo pensó. Hay un tercer tema que muchos creyeron que esto iba a significar que iban a venir grandes capitales a invertir al fútbol chileno. Por lo tanto, íbamos a levantar el nivel. ¿Y qué ha significado? Que han venido a recoger lo que le da el fútbol chileno a los capitalistas. No es al revés, no es. El fútbol chileno ya da esta cantidad y si yo llego ya no tengo para qué hacer más esfuerzo porque ya está. Entonces, hay temas que no vislumbramos y que hay que poner mucho acento. Ahora, lo que sí hay que mantener, y ahí yo no me pierdo,
en que a los jugadores, a los cuerpos técnicos, a los administrativos, al entorno que giran como trabajadores de la industria del fútbol, no se les puede quitar nada de lo que han ganado, porque 20 años atrás, tú te acordarás, todos los días miércoles, jueves, aparecía en el diario o en la radio, tal equipo no se presenta si no le pagan. Entonces llegaba alguien el viernes a las 9 de la noche, dejaba un cheque arriba de la mesa y salían a jugar el domingo. Después había que ir a cubrir ese cheque y todas las crisis que venían. Hoy día eso ya no pasa, gracias a Dios. Eso hay que cuidar. Pero todo lo otro requiere una revisión gigantesca, y esto de ponerle fin a la multipropiedad, que ojalá quede reglamentada de tal manera que la podamos detectar, me parece espectacular. Y lo segundo que yo diría de inmediato, y no tengo nada contra los extranjeros, pero si un extranjero quiere invertir en el fútbol chileno, que presente sus papeles primero y que haya alguien que apruebe que puede venir, porque de lo contrario, te digo, podemos terminar siendo terreno de grupos que no justamente vienen al fútbol chileno a engrandecer nuestro fútbol, sino que vienen a hacer otros negocios que la verdad no me gustaría verlo en el principal deporte del país. Desde lo estructural, Harold, tú le corregiste bien a Iván Valenzuela en el debate, ¿no? Se hizo un reparto para la mayoría de los clubes, ¿no? En su momento. Pero eso significó un golpe de Estado, porque... yo perdí una elección. Sí, fue una elección con un golpe de Estado. Pero la perdí, que sí, eso sí. Que no se nos olvide. Pero se fraguó tu salida al final, ¿no? Ya, se fraguó tu salida, que en otras circunstancias no se hubiera dado de ese modo. ¿Cómo ves el devenir desde ahí para adelante, ¿no? Porque se ha dado mucho eso. Le pasó, más allá de las cercanías uno que uno tenga, le pasó a Sebastián Moreno, le pasó a Arturo Salá, le pasa a Pablo Milad, con matices distintos, por supuesto. A ver, yo salgo porque pierdo la elección. Lo que sí, ya pueden ser 2 o 3 años que yo repartí los dineros en partes iguales, no porque fuera un capricho mío, era porque eso decían los estatutos de la NFP. Los estatutos de la NFP decían claramente que los 3,5 millones de dólares que en ese tiempo pagaba el canal de fútbol se repartía de acuerdo a una escala que se ponía. Todo lo que sobraba después de los 3,5 eran excedentes, y eso estaba obligado a repartirlo en partes iguales. ¿Sí? Y esa es la parte que yo repartí en partes iguales, el excedente. Lo que pasa es que los excedentes superaron con crece los 3,5. Cuando nosotros llegamos, el canal del fútbol estaba prácticamente quebrado. O sea, yo tuve que ir, primera reunión como presidente fue ir al BCI a que le aprobaran un préstamo de 20 millones de dólares. De lo contrario, el canal del fútbol pasaba en manos de los acreedores, y quizás quién tendría hoy día la propiedad de los derechos de la competencia. O sea, estaba quebrado, no tenía, y de ahí creció por todo el trabajo que hizo muchísima gente, obviamente también la gente del canal del fútbol, y después seguimos repartiendo. Después se llegó a un acuerdo y cambió. Bueno, cuando yo salgo, en un comienzo dio la impresión de que todo iba a seguir en ese camino, pero rápidamente uno se fue enterando. Yo salgo en enero del 2011, se enteró ya el 2012 de que habíamos torcido un poquito el camino, se dejó de lado el fútbol femenino, se cambió la estructura del fútbol joven y se creó la segunda división, con lo que también hubo un trastorno grande. Entonces se mantuvo la primera división bastante bien, la Serie B o Primera B o el ascenso, no sé, bastante bien, y la selección se despotenció absolutamente hasta que después se volvió a potenciar, más por presión popular que por otro tipo de situaciones. Y eso culmina con un momento estelar de nuestros jugadores, espectacular, que nos lleva a ganar 2 Copa América y una final de la Copa Confederaciones. Y ahí es donde a mi juicio se produce un punto de quiebre gigantesco. Y yo lo digo lo siguiente: ese fue el momento más exitoso en la historia del fútbol chileno en materia deportiva. Es más exitosa en materia deportiva que el tercer lugar en el Mundial. 2 Copa América, una final de Copa Confederaciones. Son varios años. Son más que un tercer lugar. El tercer lugar como un hito general, por supuesto, porque además organizaste el Mundial, que no era fácil. Y una vez que llegamos ahí, en el éxito máximo, teniendo recursos como no teníamos nunca, porque hay que juntar las dos cosas, caímos en la imposibilidad mental o emocional de decir tenemos que renovarnos en el éxito. Y viene el partido con Paraguay para la eliminatoria a Rusia, lo perdemos, cosa que los paraguayos no han aguado la fiesta siempre.
No es primera vez, muchas veces. Y en vez de preparar adecuadamente el partido contra Bolivia en la altura, no lo hicimos. Y ahí quedamos fuera del Mundial de Rusia. Y de ahí empieza cuesta abajo en la rodada, digamos. No en lo financiero. ¿Qué te pasa cuando, a propósito de los 10 años de la Copa América, después de un largo rato de silencio, aparece Sergio Jaude dando... es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que ahí hay dos temas. Hay dos temas. Uno, nosotros los periodistas tenemos dos obligaciones. Uno, de mi punto de vista, porque la cantidad de peleas que he tenido con colegas por esto, así que solo lo digo. Uno, informar objetivamente para que la ciudadanía sepa lo que pasa. Ese es entraste a la escuela y te lo dijeron de inmediato. Y dos, educar a la comunidad. Eso es lo que yo pienso. Hay muchos que me dicen, no tenemos nada que ver con educar. Cuando tú educas a la comunidad, no le puedes dar tribuna a gente cuyo ejemplo viene a dañar el concepto de educación en la comunidad. Porque el ejemplo de Sergio Jaude es un tipo que se da de ganador, se atribuye los méritos de la Copa América, pero en el medio estaba retirando lo que no era de él. Estaba llevándose lo que no le pertenecía. Bueno, por eso está de vacaciones en Miami hace 10 años. Sí, pues, 9 años, 10 años van a ser. 10 años, sí, pues fue 2016. 2016, ya. Entonces, cuando tú le das tribuna a un tipo que cometió un delito para que él se vanaglorie cometiendo, entre comillas, otro delito, porque cuando él dice yo gané la Copa América, todos sabemos de qué está hablando, él movió la máquina para ganarla y cuando da el ejemplo, movimos a Argentina para acá y para allá, yo digo, pero por favor, o sea, Higuaín, el gol que se perdió en los últimos minutos fue justo donde estaba yo viendo el partido, sin arquero, me van a decir que era porque fue a Concepción y se cansó. Por favor. Entonces, cuando hacemos eso como periodistas, yo encuentro que cometemos un error terrible porque es entregarle a la juventud, sobre todo a los seguidores del fútbol, la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Haz trampas, igual vaya a ganar. Y eso es condenable porque al final del día ya no hacen trampa en el fútbol, hacen trampa en la vida. Y el tipo y cuando los toman presos dicen, oye, pues si toda la vida me dijeron seas trampas, y esto es de los vivos. Ese es el problema mayor. Por eso que yo critico tanto que primero que él haya aparecido, no lo critico, use sus redes sociales y haga lo que quiera, pero que los medios le demos cabida, que los periodistas, y que después esto pase a ser un tema. Y yo digo, pero ¿en qué mundo estamos si este tipo no está en Miami porque hay oferta en los malls? Está porque se lo llevaron detenido, si está preso. No sé, es como ir a la cárcel acá, ir a preguntarle a los presos qué opinan de la moral del país. Pero eso es lo que me preocupa a mí de lo de Sergio Jaude. Te digo un apoyo inesperado probablemente para ti, Marcelo Bielsa. ¿Por qué digo inesperado? Porque yo sé que tú jamás le habrías pedido a Bielsa que te apoyara, jamás. Pero lo hizo. ¿Cómo lo tomaste eso? Y si hablaste después con Marcelo. Bueno, primero lo tomé con una gran sorpresa. Yo iba a ir al partido Chile-Uruguay, estaba listo para ir, quería ir. No había Marcelo en este viaje, porque para evitar todo esto, entonces iba a ir al partido. Y después dije, no voy a ir. ¿Por qué? Porque no me conozco, voy a bajar al vestuario a saludar. No me voy a quedar arriba y ya. Y sobre todo como lo trataron, ¿no? Así que lo vi por la tele. Y quedé enrabiado con el partido, porque yo creo que debimos haber ganado. Chile debió haber ganado. Sí. Y cuando no ganamos... Bielsa también pensó que Chile debió haber ganado. Cuando no ganamos por culpa nuestra, en Antofagasta y en la selección me baja rabia. Entonces apago la tele. Y entonces no escuché más, pues. Me puse a leer y de repente me empiezan a sonar los mensajes de WhatsApp en el teléfono. De haber sido una hora después de terminar el partido, pues. Dije, ¿qué pasó? Lo primero que uno piensa, le pasó algo a alguno de los niños. Lo primero, es automático. Y ahí veo, escucha a Bielsa, ¿viste lo que dijo Bielsa? Ahí lo escucho y me sorprendió porque conozco a Marcelo, muy agradecido por lo que dijo, pero no es habitual en él referirse así a un dirigente deportivo, a sus amigos por supuesto que sí, a los jugadores por supuesto que sí, pero a un dirigente del fútbol no es lo habitual. Así que después de eso obviamente se lo agradecí. Y después le hablé con él y le dije, ¿lo podemos usar en la franja? Sí, me dijo, no hay problema. Porque me parece a mí que son mensajes
Primero, obviamente, me llena de orgullo lo que dijo, pero en segundo lugar, son mensajes de mucho valor para la ciudadanía en general, porque todos saben que Marcelo lo dijo de corazón. O sea, si yo hubiera bajado al vestuario y él hubiera dicho eso, lo más probable es que todos habrían dicho, Harold fue a pedirle que le diera lo empujara un poquito. Entonces yo dije, no, sabes que mejor que no. Así que muy agradecido con él y después me mandó, cuando falleció mi madre, mucho respeto, mucho saludo. A él le encantaba el pan de Pascua, la galleta y los merengues que le mandaba mi mamá para Navidad. Una vez, no te rías, si es verdad. No, sí, claro, porque es goloso, sí, sé, porque es bueno para comer, bien. Entonces, esa parte no se sabe, es bravo. Él no tenía idea, entonces mi mamá, después de Navidad, me dice, toma, esto es para Marcelo. ¿Cuál Marcelo? Le dije, yo imagínate, mi mamá nunca estuvo como... Bielsa, pues me dijo. Entonces me dio un paquete así, pan de Pascua, merengue y galleta. Navidad del 2007. Y ese año empezamos la pretemporada, creo que el 2 de enero, para ir a Corea y a Japón. Entonces se la llevo el 2 de enero. Y como que lo mira así como diciendo, esto lo deben haber comprado en el supermercado. Ya, muchas gracias. Y listo. A la semana me dijo, ¿y no le queda más pan de Pascua a su mamá? Bueno, déjeme ver, le dije, pero esto mi mamá los vende. No se preocupe, me dijo. No sé si me mandó 2 o 3 más. Obviamente no se los cobre. Bueno, pasó. Enero del 2008, mi mamá hace de nuevo. Y esta vez no sé por qué no le puso merengue. Entonces recibe Marcelo y de repente recibe un llamado y me dice, oiga, sí, le digo, ¿qué pasó, Marcelo? ¿Sabe lo que pasa? Es que no venían merengue. Esto fue el verano del 2009. También estábamos haciendo una pretemporada que fuimos a jugar contra Honduras en Estados Unidos, cuando expulsaron al Chapita en el primer tiempo. Sí, no. Es que no me llegaron los merengues. No tengo idea, le dije, si esto lo manda mi mamá o no se habrá portado bien usted durante todo el año para recibir los merengues. Dígale a su madre que me faltó algo. Al otro día me mandaba así un paquete de merengue. Así que entonces le dije, bueno, qué lástima, no van a haber más merengue ni galletas. Oye, Harold, me quedan solo 2 puntos. Una que tiene que conversar, la última. ¿El fútbol es propiedad popular, como dice Bielsa? Sí, de todas maneras. Mira, te doy el ejemplo. En Chile, todos los fines de semana, la ANFA, que es la organización civil más grande que hay en este país, tiene más de 1.300.000 jugadores registrados entre hombres y mujeres. Más el partido de las ligas, más el partido de los solteros contra los casados, los guatones contra los flacos, los pelados contra los chascones, más las mujeres, juegan aproximadamente entre 1,8 millones y 2 millones de personas cada fin de semana en el fútbol chileno. Cuando yo estaba en la FIFA el año 2004, la FIFA pidió un estudio y que lo dirigí para ver cuántas personas seguían a los futbolistas amateur cuando iban a jugar en cada país del mundo. Hay mucho más fútbol amateur que fútbol profesional. 3 personas siguen a cada jugador que va a una liga amateur a jugar. O sea, en Chile se mueven aproximadamente entre 7 millones y 8 millones de personas por fin de semana gracias a una pelota. Una pelota de fútbol. No contemos los que lo ven por la tele, los que van al estadio, ni los profesionales, ni los cadetes. No. Fútbol amateur. Para una población de 18, 19 millones de habitantes que se muevan 7, 8, no hay nada que se le parezca. Nada. Entonces, claramente le pertenece al mundo, yo no sé si al mundo popular, pero a la ciudadanía. Es muy difícil que a alguien le digan, vamos a jugar una pichanga y se reste. Es muy difícil. Todos quieren jugar. Todos quieren. Y ahora las mujeres. Y las mujeres tienen una cosa que es increíble. Juegan con mucho más soltura que los hombres. Son mucho menos violentas, pero son 3 o 4 veces más apasionadas. ¿Sí? Una cosa, es re difícil el cálculo de la no violencia con la más pasión. Fíjate, si ve un partido, pueden ir perdiendo 7-0. Y la que le metieron el 7º gol entra corriendo a sacar la pelota para partir de nuevo. Quieren seguir jugando. Los hombres vamos perdiendo 7-0 y la pelota que se quede en el arco, nadie la quiere ir a sacar. Ni los que hicieron el 7º gol, pues ya están aburridos. Ni los que lo recibieron. Ni los que lo recibieron porque no van a hacer más goles. Las mujeres no, van a buscar la pelota para seguir jugando. Y la pasión que tienen y la no violencia en el juego es impresionante. Así que activo social más grande que el fútbol en Chile no hay. Oye, son poco futboleros los candidatos, ¿no? Presidenciales. ¿Les gustará el fútbol? ¿No te comentan mucho?
No, ninguno. Ayer yo creo que ni sabían que había jugado el Real Madrid con el Barça y menos la Católica con la U. O sea, quizás la Llanera, quizás por el entorno, por el hermano. A ver, el Meo dice que es de la U y le digo, oye, pucha, que no estuvo bien la U ayer. ¿Y cómo terminó? Vale, se acabó la conversa, pues yo soy de Antofagasta y me duele, pues, o sea, no es que esté pendiente como era cuando cabro chico, que me sabía todas las alineaciones de memoria, pero no pasan 2 horas y yo sé cómo salió, pues en Trasandino lo sigo al minuto, aunque ahora no voy por razones. El Meo. Después, Kaiser trabajó en un club de Austria, ayer le pregunté. Fue jefe de prensa, hacía los programas. Ahora, de ahí a que le pega la pelota, hay otro camino, pero no una de esas. Después la Evelyn lo dudo. No era época cuando ella era joven que se jugara. José Antonio se sabría. Franco se sabría. El profesor Artés se sabría. Lo habría él tirado arriba de la mesa. La Janet puede ser, ¿eh? Sí, poco futbolero. Te iba a preguntar muy breve en atributos de cada uno, como para cerrar, porque siempre se habla de las críticas y todo. Si tuvieras que definir un atributo por, vayamos, un atributo de Yannis Jara. No, la simpatía que tiene, irreemplazable. O sea, impresionante. Muy, muy simpática. De Cast. Cast tiene una habilidad bastante grande para referirse a los temas que él quiere y no los que uno está esperando que se refiera. Me encantaría tener esa habilidad. Lo hace con una facilidad. A mí cuando lo hago, se me nota tanto que yo mismo me arrepiento y digo, ¿cómo puedo estar? Si me preguntaron esto. No, él tiene esa habilidad. A mí me encantaría, no tengo ninguna posibilidad, porque además lo hace convencido. Me encantaría, de verdad. Está buena. Pero sí, es verdad. Una inteligente manera de criticar a Cast. No, al revés. Al revés, es algo que me falta a mí. A mí me preguntan y te digo la verdad. Y después me dicen, ¿y para qué le dijiste? ¿Y cómo no le iba a decir? ¿Te fijas? Me encantaría tener eso de... Pucha, me dicen, tenés que contar el cuento de los fenicios, que me lo sé de memoria. Es imposible y después me retan. Pero si tú tenés que ir a los temas, pero es que me están preguntando otras. Ayer dije algo de la ludopatía y la Sole me sacó así en un minuto. O sea, no eso. Los otros tipos siguen para adelante. Yo no puedo. Esa es una habilidad, no estoy haciendo una crítica. Johannes Kaiser. Bueno, a mí me encantaría tener esa impronta al momento, esa energía al momento del discurso que tiene él. No comparto prácticamente nada de lo que dice. Pero pucha, que lo dice en forma convincente el hombre. En cambio yo todo lo contrario. Tengo que hacer unos esfuerzos tremendos para que alguien crea que lo estoy tratando de convencer. Él le sale natural. Evelyn Matei. La Evelyn, la verdad, lo que más siento de ella es que nos copia la idea y lo hace bien. Me copia la idea y lo hace bien. Ya dijo que hay que bajar el precio de los remedios. Este es un solo país. Hizo un himno de Chile. Yo tengo un himno de Chile hecho por lo que doy en mis charlas desde el año 2011. Lo hizo Ojos Rojos. Habla de unir al país. Ayer dijo las encuestas en la calle, cosas que digo. Así que eso también me encantaría. No tengo tampoco esa habilidad. Franco Parisi. Oye, ahí ya es más difícil, ¿eh? ¿Puedo de 7 pasar en una? Yo creo que sí, porque si no va a ser... Sí, pues. No va a ser cómodo, no va a ser cómodo. Marco Enríquez. A mí me gustaría tener el manejo que tiene frente a las cámaras, Marco. Impresionante. O sea, yo cuando termine esto le decía, ¿por qué no te dedicas a ser actor? Pero si lo hace espectacular. Maneja las cámaras de una manera. Debería conducir el debate, no participar, conducir. No, eso lo digo yo. Porque ahí sería autopreguntas. Pero el resto estaríamos sentados. Pues no, pero él frente a las cámaras como actuando, oye, es impresionante. Me tocó en el debate de ayer al lado de él y yo lo miraba y decía, ¿cómo lo hace? Entonces me dice, tenés que hacerlo como el Marco. ¿Cómo? Ni una posibilidad. Sí. Increíble. Eduardo Artés. Yo a él le reconozco su perseverancia y el mantenerse siempre en una sola línea. No comparto casi nada de lo que él cree y sus convicciones, pero ahí está. Y no se sale. Y hay una segunda cosa que de él siento que tiene más que el resto. Tiene sentido del humor.
Porque ayer cuando le dije lo de mi primo Michael de nuevo, se mató de la risa y cuando me ve me dice, oye, ¿cómo estás, Michael? Él lo tomó con humor y yo eso lo alabo, fíjate, esto de ponerle excesiva gravedad a todas las cosas que hacemos, a mí me parece que no es el camino adecuado. Yo creo que el humor siempre tiene que estar presente, respetuoso, pero presente, y yo creo que Arte lo logra eso, y lo logra bajo el convencimiento de que sus ideales son lo que necesita el país, con los que yo no comparto, pero sí que él los pone y ahí está. Aaron Nichols, muchas gracias por venir a Reino Fútbol, mucha suerte en lo que viene con Antofagasta y con la elección. Bueno, ya que nos dice Antofagasta, que Curicó se salve. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay un asado prometido, así que ojalá que sí. Vamos a ver. Ojalá que sí. Y muchas gracias a ustedes, ¿no?, por estar del otro lado. Somos Reino Fútbol, Minuto 90. Este contenido, todos los contenidos a través de nuestro canal de YouTube. En este es especial, ¿no?, de conversaciones con los candidatos, candidatas a la presidencia de la República.